palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabra de vida eterna. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: no piensen que vine para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no quedarán ni una i ni una coma de la ley sin cumplirse antes que desaparezcan el cielo y la tierra. El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseña a los otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Tomen asiento. Queridos hermanos, en este miércoles de Cuaresma, el Señor nos invita a meditar sobre su ley. Dios es el legislador supremo, ¿no? No es muy cierto esto que decimos en la mentalidad democrática, de que el soberano es el pueblo. Estamos acostumbrados a decirle eso a los niños y ahora en los colegios se están aumentando las horas de educación cívica y de educación política. Por un lado está bien, pero se han disminuido horas de filosofía y religión. Así nos estamos organizando. Y le decimos a los jóvenes que el soberano es el pueblo. En cierto sentido, la democracia tiene un valor muy grande, por supuesto. Es mucho mejor que la tiranía. Pero el verdadero soberano es Dios. ¿Qué haríamos sin el Señor? Él es el que nos ha dado la vida. Él nos da la existencia. Todo lo que existe en el mundo lo ha creado Él y lo ordena Él. Existe una ley de la física que se llama entropía, que si las cosas se dejan estar, todo va decayendo hacia el desorden, hacia el caos. Entonces uno mira el mundo y ve tanto orden, tanta belleza. ¿Quién está detrás de eso, no? Dios, ordenándolo todo para el bien de sus hijos amados, que somos nosotros. Y también nosotros estamos llamados a colaborar con la tarea de Dios en el mundo, de dejar todo más ordenado, más bello. Cuando Dios bendijo a Adán y Eva como matrimonio y les pidió que se multiplicaran, que fueran por todo el mundo, también que pusieran orden en el mundo, no que exploten, destruyan el planeta, sino que lo hagan progresar, mejorar. Entonces nosotros estamos llamados a colaborar con Dios en la legislación, en el gobierno del mundo, de nuestra familia y de cada uno en particular. Cada uno tiene que saber autogobernarse, que es lo más difícil, ¿no? Porque si yo dejo rienda suelta a mis instintos, no llego a ningún lado. Tengo que tener un orden. Si yo no pongo el despertador en la mañana, por ejemplo, difícilmente me voy a despertar a la hora. Porque es así. Tener orden
exige un poco de morir a sí mismo al dejarse llevar por el deseo del momento. Y respetar un orden hace bien. La ley, entonces, es una disposición que entrega el gobernador de la comunidad para lograr el bien común de todos. Las leyes son buenas. Yo creo que nadie discutiría, por ejemplo, la ley del semáforo rojo, ¿no? Si la luz está con rojo, todos entendemos que es mejor respetar eso para evitar choques en los autos, etc. Ahora acaban de poner otra ley que aumenta el estado de catástrofe o el toque de queda para junio. Pero nadie reclama tanto por eso, ¿no es cierto? Porque parece lógico que tenemos que cuidarnos. Para buscar el bien común tenemos que a veces limitar un poco nuestras libertades y tratar de tener algunas estructuras que nos van ayudando a caminar en la dirección correcta. Y está bien que nosotros tengamos leyes, en la medida que estas leyes están de acuerdo con la ley eterna, porque Dios es el supremo gobernante y el supremo legislador, entonces las leyes humanas son buenas. En la medida en que las leyes humanas contradicen la ley de Dios, son leyes injustas, son leyes inicuas, aunque hayan sido elegidas por mayoría democrática, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a la ley del aborto, la ley del divorcio, la ley de la eutanasia, que ya existe en otros países, y tantas otras leyes injustas, por ejemplo, que destruyen el sentido verdadero de la familia. Bueno, hoy la palabra de Dios nos habla de la ley. En la primera lectura del libro del Deuteronomio se nos habla de la ley de Dios, pero de una manera muy bonita, muy agradable, no como un deber ser, como una obligación que se planta como una losa encima de la cabeza, sino de una manera muy amorosa de parte de Dios. Los primeros libros de la Biblia son llamados así como para los judíos son la Torá, es decir, la ley antigua, ¿no? Tenemos el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y hoy escuchamos el libro del Deuteronomio. Deuteronomio significa segunda ley. Deutero, segundo, nomos, ley en griego. Bueno, una segunda ley porque es una revisión con otra tradición de la ley de Moisés. ¿Y qué nos dice en esta oportunidad? Que nosotros somos una nación privilegiada porque tenemos a Dios muy cerca. ¿Qué otra nación, dice, tiene sus dioses tan cercanos, ¿no? Los dioses con minúsculas, los ídolos, tan cercanos como nosotros tenemos a Dios, cercano a nosotros. Entonces, eso es lo bonito de la ley. Es una ley, no como tanto una ley que se dicta en un ejército, aunque está bien que en el ejército haya leyes, pero la ley que se entrega en el Antiguo Testamento y mucho más en el Nuevo es una ley familiar, porque Dios se nos presenta, sobre todo con la revelación de Jesús, como un padre, no como un juez o como alguien que está ahí viendo si cumplimos o no cumplimos, un fiscal. No, es un papá. Pero todo papá y toda mamá tiene que colocar orden en su casa por el bien de la comunidad familiar. Entonces, Dios es un legislador, sí, pero muy cercano, es un Dios cercano. ¿Qué nación tiene a Dios tan cerca? Nosotros entonces no solamente decimos que creemos en Dios o creemos en Jesús, sino que decimos que creemos que Jesús está cerca de nosotros, está viviendo en nosotros incluso. Eso es lo que quiere Dios, escribir su ley, no solo en tablas de piedra, para tener que obedecerlas así como una obligación, sino más que nada escribirlas en nuestro corazón. Que en nuestro corazón brote espontáneamente el deseo de obedecer a Dios, de conformar nuestra voluntad a su voluntad divina. Para eso estamos en este mundo. Si no, no tiene sentido estar en este mundo. Dios nos hubiese creado mejor directamente en el paraíso. ¿Por qué no nos puso directo en el cielo? Porque la única manera que tenemos
de demostrar a Dios que lo amamos y que queremos obedecerlo libremente es en esta situación que tenemos en la tierra. Aquí tenemos libertad para decir, yo quiero amar a Dios, obedecer sus mandamientos, o no, quiero tener mis propias leyes, mi propio proyecto de vida, sin tomar en cuenta lo que Dios me dice en la Biblia o en mi conciencia. Entonces ahí está la gracia, ¿no? Que cuando alguien decide amar a Dios, está dando respuesta a un amor que primero hemos recibido de Dios. Dios nos ama primero y nosotros le respondemos con ese amor que Él mismo nos da. O bien no le respondemos con amor. Cada uno es libre en ese sentido. Y por eso entonces que para Dios es tan hermoso cuando un pecador, por ejemplo, se convierte. Porque hemos escuchado frecuentemente que Dios, ya en el Antiguo Testamento, es mucho más misericordioso que justo. Con esto no se me entienda mal, no es que Dios no sea justo, es infinitamente justo y también infinitamente bueno, misericordioso, pero la misericordia triunfa del juicio y dice, ya en el Antiguo Testamento, el Señor, no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Eso es lo que Dios desea, que nosotros sigamos su ley y sus mandatos, pero no solo como un rebaño que tiene que obedecer, sino como un pueblo de personas libres y, mucho más claramente lo tenemos ahora, como hijos de Dios. Eso es lo que Jesús dice en el Evangelio de hoy, ¿no? de San Mateo, capítulo 5. Y yo no he venido a anular la ley antigua, sino que a darle cumplimiento. ¿Y cómo se le da cumplimiento a la ley antigua? Con una gracia que Él infunde en nuestros corazones, que es el don del Espíritu Santo. Cuando nos damos cuenta que solitos no podemos cumplir la ley de Dios porque el pecado como que nos domina mucho, entonces nos damos cuenta que necesitamos implorar la gracia de Dios. Es lo que decía Pablo, ¿no? En la carta a los Romanos, ¿por qué no hago el bien que quiero? ¿Por qué no puedo cumplir la ley de Dios? Hay una ley de muerte y de pecado que domina mi cuerpo. ¿Ya? ¿Por qué hago el mal que no quiero? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, pero después San Pablo también descubre que estamos llamados a superar la ley externa del Antiguo Testamento, que no es mala, pero es una preparación para la otra ley, la ley de la alianza eterna, ¿no? Esto es lo que dice Jesús, lo escuchamos en la consagración del vino. Tomen y beban todos de él, este es el cáliz de mi sangre. ¿Sangre de qué? De la alianza nueva y eterna. Entonces una nueva ley, una nueva alianza, en la cual no somos nosotros los que vamos a cumplir la voluntad de Dios solamente, no somos nosotros los que con nuestro mérito, con nuestra fuerza de voluntad simplemente vamos a hacer lo que Dios quiere, sino que Él lo va a hacer en nosotros, porque Él sabe que somos débiles, pero sabe que si lo amamos y lo queremos, entonces Él podrá entrar en nuestra vida, actuar en nuestro corazón y cumplir la ley de Dios. Hoy que comenzamos la novena de San José, miramos a este varón justo, como dice la Biblia, era un hombre justo, es decir, que cumplía la ley de Dios, pero parece que le salía tan fácil cumplir la ley de Dios a San José. ¿Por qué? Porque era un hombre humilde en primer lugar, y era un hombre que tenía un corazón de oro, porque solamente quería servir, solamente quería agradar al prójimo y especialmente a estas dos personas maravillosas. Una de ellas es el Hijo de Dios, Jesús, y la otra es la Madre de Dios, que el Señor le confió como esposo. Él tuvo que cuidarla a ella como esposo. Fue el esposo de María, fue el padre adoptivo de Jesús, fue un servidor de esta familia sagrada, y siendo el primero, el más importante, porque era el padre, el jefe de familia, la cabeza del hogar, se hizo el más pequeño de todos, y efectivamente es el más pequeño. Pero él no tuvo problema de aceptar esa condición. La aceptó feliz,
estaba contentísimo de poder servir a su Dios, el Creador, en este pequeño niño, que se iba modelando también conforme a su imagen, porque Él fue un padre para Jesús. Él le enseñó a Jesús todo lo que sabía, le imprimió en su carácter sus valores, su manera de ver la vida. Fue un referente paternal, fue un verdadero papá para Jesús. Y tan grande es el papel que tiene San José en la Sagrada Familia, ¿no?, que la Iglesia lo reconoce como patrono de toda la gran comunidad de los creyentes. O sea, para nosotros nuestro verdadero padre en la fe, además de Abraham, por supuesto, pero más cercano todavía, es San José, porque San José es nuestro papá espiritual. Y por eso queremos hoy pedir en este comienzo de la novena que el Señor nos regale un corazón semejante al suyo, que con tanta docilidad y tanta naturalidad supo hacer la voluntad de Dios. Parece que para él no era difícil, como decía San Pablo, hacer la voluntad de Dios, porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Se dice que la Santísima Virgen, tiene bastante lógica lo que algunas personas creen, le dijo a San José, antes de casarse, que ella quería ser virgen y que ella esperaba entonces que su marido, en el fondo, también siguiera siendo virgen. O sea que este matrimonio iba a ser un matrimonio diferente, iban a ser esposos virginales. Y San José aceptó esa vocación, ¿no? Es maravilloso, ¿no? Porque es un hombre realmente entregado, santo, movido por el Espíritu de Dios, para poder aceptar este desafío que le colocó la Santísima Virgen como una vocación muy amada, muy querida por él. Entonces tenemos este gran patrono que nos va a ayudar mucho para entender el valor de la familia también en el tiempo actual, porque la familia verdadera es la familia como la pensó Dios. Por eso Jesús no podía estar solo con su mamá, necesitaba un padre, necesitaba un referente paternal, un verdadero padre, no biológico, pero sí un padre espiritual, un padre que lo educara, que le diera cariño, que lo formara. Ese es San José. Y como lo hizo tan bien con Jesús y con María, él ahora es confirmado como el gran padre espiritual, patrono de toda la Iglesia. Le pedimos entonces al Señor que nos regale una gran devoción a San José en esta novena y que ayude a muchos papás, a muchos jefes de familia, a muchos dueños de casa, a muchos esposos, trabajadores, hombres católicos, cristianos, que tomen a San José como modelo de vida. Ahí tenemos el gran modelo, varonil y totalmente consagrado a Dios y consagrado al amor a su familia. Eso pedimos entonces, porque así la ley de Dios no se nos hace tan dura, tan difícil, tan pesada. Todo lo contrario, la mayor alegría de San José es hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo no va a ser lindo hacer la voluntad de Dios si se trata de amar a María y de amar a Jesús todo el día completo? Y con la misma disposición, San José nos quiere ayudar a nosotros como papá espiritual. Pero él muchas veces está cesante, no tiene trabajo, porque nosotros no recurrimos a él. Y San José es el santo que nunca falla. Si uno le pide cosas a San José, incluso cosas de orden administrativo, empresarial, de trabajo o de falta de trabajo, ¿cuánta gente está sufriendo ahora porque no tiene trabajo por causa de la pandemia? Bueno, aquí está el hombre, aquí está el intercesor principal que tenemos. Es cierto que Jesús es nuestro Salvador, el único mediador entre nosotros y el Padre. Solamente Jesús nos redime con su sacrificio infinito, pero Él tiene otras personas que lo ayudan para que lleguemos a Él. Y estos principales mediadores, digamos así, para encontrar el corazón de Cristo son María, sin duda en primer lugar, y San José. Es a San José que nosotros entonces recurrimos en estos 9 días para que nos ayude mucho a consolidar nuestra familia, nuestros hogares, en el amor y en la fe de Jesucristo.
Así sea. Amén.